Hola, hola. Gracias, señor presidente. Saludar a ustedes, compañeros asambleístas, en especial al pueblo ecuatoriano, y saludar a los anteriores miembros de la Comisión de Seguridad, a mis compañeros de bancada, que fueron partícipes de una comisión que deja la vara alta, señores legisladores. En esa comisión se aprobaron los proyectos de ley más importantes en materia de seguridad y se hizo las fiscalizaciones más grandes históricamente en la Asamblea Nacional. Fiscalización del sistema penitenciario, fiscalización de narcos generales, por ejemplo, que hoy ya están en investigación en la Fiscalía y esperamos que se apresure la señora fiscal en tener resultados lo más pronto posible. Señores legisladores, ¿por qué esta ley es importante? El Ecuador es un país expuesto a multiamenazas de origen natural y antrópico. Los efectos que se producen por la expansión urbana sin el adecuado control o el cambio de uso de suelo, la deforestación, asentamientos humanos sin control. Inundaciones, sequías, movimientos de masa, tsunamis, son los que más afectan al sector, al pueblo ecuatoriano y en especial al sector agroproductivo, porque es el que más golpea, porque es el que más vulnerabilidad tiene. Y en ese sentido, tenemos que proteger estos sectores para que la soberanía alimentaria se encuentre protegida y nosotros, los asambleístas y el pueblo ecuatoriano, puedan tener su dotación de alimentos como se hizo en la pandemia. En este sentido, la prevención juega un papel importante. El Ecuador en los últimos 6 años se ha vuelto reactivo, se ha convertido en un país reactivo ante las emergencias y desastres naturales. Y en efecto, nos cuesta más ser reactivo que preventivo, nos cuesta más recoger muertos, nos cuesta menos prevenir, señores asambleístas. Y es por eso la importancia de esta ley, trabajar desde la prevención. Y aquí voy a hacer un llamado de atención y un pedido al Ejecutivo que se ha sentado en estos últimos días y esperamos que pueda solucionar los problemas en las arcas fiscales. Pero, por ejemplo, la provincia del Guayas, que es una provincia vulnerable, que atraviesan ríos, riberas, fuentes y atraviesa la cuenca baja del Guayas, hoy no tiene presupuesto en riego y drenaje. El Estado ya adeuda más de 15 millones en este sentido y es importante que estos recursos se entreguen para que se solucionen los problemas y la limpieza de canales laterales, sublaterales, y es necesario que hoy el Ejecutivo busque esos recursos y otorgue a las prefecturas porque es una manera de mitigar y prevenir el riesgo y los desastres que se puedan producir por inundaciones. La señora presidenta de la comisión, este proyecto de ley ha tenido 5 motivaciones parlamentarias y han sido trabajadas lo más pronto posible en la anterior comisión. Señor secretario, le voy a pedir a usted, por favor, que lea el artículo 390 de la Constitución de la República del Ecuador. Enseguida, señor asambleísta, un segundo, por favor. Artículo 390. Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad. La lectura. Señor secretario, por favor, si fuera tan amable, leer el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador. Artículo 389. El Estado protegerá a las personas, las colectividades y a la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales,
con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras: 1. Identificar los riesgos existentes y potenciales internos y externos que afecten al territorio ecuatoriano. 2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo. 3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente y en forma transversal la gestión de riesgo en su planificación y gestión. 4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos e incorporar acciones tendientes a reducirlos. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. 6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional. 7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del sistema y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo. Esta es la lectura, señor asambleísta. Gracias, señor secretario. Ese es el sentido de esta ley, ajustarse a la Constitución de la República del Ecuador para poder garantizar seguridad a las personas que en el momento que exista un evento catastrófico sean atendidas de manera correcta. Y aquí juegan un papel fundamental los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, alcaldías y prefecturas. No podemos querer apartarnos o querernos hacer un lado cuando tenemos la absoluta responsabilidad, y es una responsabilidad del Estado, que ahora tenemos que conocer qué pasa en los territorios. Por ejemplo, cuando un alcalde entrega permisos o permisos de uso de suelos para construcción en zonas de riesgo, eso le cuesta al país, porque se han perdido vidas y además se pierden recursos en la atención. O cuando se construyen obras de alcaldías en zonas de desastres. A eso se enfoca esta ley, a trabajar de manera integral los problemas que tenemos en el Ecuador, que son mitigables y que además pueden ser prevenidos desde los gobiernos autónomos en inicio y luego por el Estado al final, y en especial por el Ejecutivo, quien es el que dota los recursos para garantizar el presupuesto participativo de los ciudadanos. Y en efecto, va a ser muy difícil acoplar política pública en este país, porque en este momento el Censo Nacional no tiene cifras. Y si no tenemos cifras, no se puede garantizar bien la canalización de recursos. Y ahí quiero hacer un llamado de atención también al señor presidente para que evalúe el trabajo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, porque los afectados, en realidad ahí sí, van a ser los gobiernos autónomos descentralizados, van a ser los ciudadanos y va a ser el Estado en general, porque hoy el Ecuador es un país sin datos y eso es importantísimo y tenemos que trabajar y seguir trabajando en fiscalización. Y ese es el rol de nosotros, fiscalizar lo que hacen las instituciones del Estado, en especial las del Ejecutivo. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, compañeros legisladores.